Buenas noches. En mi condición de decana del Consejo Regional 24 del Colegio Médico del Perú, en esta oportunidad doy la bienvenida y el agradecimiento al doctor Eddie Alessandro Angles Yanqui, médico e infectólogo del Hospital Nacional Arza, magíster en salud pública y doctor en medicina. Asimismo, en este periodo, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Doctor Angles, agradezco todo el apoyo que nos está brindando en este momento a nuestro Consejo Regional y la buena voluntad que tiene, conocemos de su parte didáctica y tan explícita de sus presentaciones, por eso es que hemos acudido a usted y con toda la experiencia que tiene, lo hemos invitado y muy agradecidos de parte de mi junta directiva de este Consejo Regional, doctor. Eh, le doy la bienvenida y el agradecimiento. Muchas gracias por todo el apoyo. Primero, agradecer la invitación a esta conferencia. El tema que vamos a ver es COVID-19, es un tema que he estado revisando continuamente en estas semanas, y vamos a ver el manejo de casos leves y moderados. Entonces, la parte introductoria, y vamos a pasar de frente a ver los casos leves y moderados, la propuesta de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales y las conclusiones. Han pasado ya casi 6 meses desde el inicio de la pandemia por el SARS-CoV-2 y hasta el momento no tenemos un tratamiento antiviral específico para COVID-19. Hay bastante investigación al respecto, pero no tenemos una pauta que nos direccione a decir este es el tratamiento ideal para COVID-19. Entonces no tenemos terapias comprobadas, requerimos realizar ensayos clínicos para dar respuesta a esta interrogante y a su vez no podemos emitir recomendaciones para el manejo. Lo que sabemos es que el 81% de los pacientes son asintomáticos o hacen cuadros leves, el 14% desarrolla una enfermedad grave, el 5% requiere ingreso a ventilador y un 4% fallece. Las manifestaciones clínicas son muy variables y esta respuesta es básicamente por la inmunidad tanto innata y adaptativa de los pacientes para frenar esta replicación viral. Y si esto no es adecuado, se produce un daño básicamente a nivel de células endoteliales que producen un daño a nivel pulmonar. Entonces estos cuadros van desde infecciones asintomáticas a cuadros leves y pueden progresar hacia infecciones severas. No solo afectan el pulmón, ¿no? Sabemos que afectan los vasos sanguíneos y pueden afectar tanto corazón, riñón, hígado. Entonces hay un compromiso sistémico causado por el SARS-CoV-2. Dentro del curso clínico hay un dato muy importante que es la mediana donde aparece la dificultad respiratoria y esto se presenta entre el día 5 y el día 8. El que aparezca dificultad respiratoria sugiere un empeoramiento del cuadro. Por lo tanto, en los días entre 5 y 8 es donde tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes para su manejo. En este gráfico lo que mostramos es el inicio de síntomas, fiebre, fatiga, mialgia, y tos seca en los primeros días del 1 al 4 y el día 6, como ven en este gráfico, se presenta la disnea. Y esta disnea va progresando hasta el día 8 y el día 8 a 9 presenta el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y el día 10 los pacientes ingresan a la UCI. Estos datos son obtenidos de una serie de casos publicados, por lo tanto, los días que son cruciales en esta enfermedad van entre el día 6 al día 8. Pero ¿cuál es el problema que vemos en el país? Que los pacientes llegan después del día 8, llegan al día 10 o llegan al día 12 o 14. Entonces los pacientes llegan con un síndrome de estrés respiratorio y casi todos los pacientes requieren ventilación mecánica. Entonces, esto indica que nosotros debemos intervenir en este periodo de tiempo,
entre el día 6 y 8. La experiencia que tenemos en el hospital donde trabajo es que los pacientes que los intervenimos en esta etapa pueden salir del cuadro más rápido. Los pacientes que llegan después es más difícil poder recuperarlos y muchos de ellos cuando llegan en etapas avanzadas fallecen. Entonces, lo que quiero recalcar aquí es que se tiene que tener mucho cuidado en estos días, entre el día 6 y el día 8. Okay. En este otro gráfico donde se muestran los pacientes que sobrevivieron y los que no sobrevivieron, como ven en el primero, la fiebre es la que se presenta, persiste hasta el día 12, luego viene la tos y aparece entre el día 6 y 7, ¿no? Persiste y este paciente es admitido en la UCI en el día 12 aproximadamente. Los pacientes que fallecieron tienen un cuadro similar, la disnea igual, día 7, ¿no? Son admitidos en la UCI el día 12 y son pasados a ventilación mecánica en el día aproximadamente 15. Aquí hacen un análisis sobre el uso de corticoides y aparentemente el uso de corticoides en este periodo de tiempo hace que haya un mayor número de sobrevivientes. Pero bueno, esos son datos de estas 4 revisiones. Pero lo importante es ver que en esta etapa uno puede intervenir. Los factores de riesgo ya son conocidos, ¿no? Edad más de 65 años, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, pacientes inmunocomprometidos. Aunque esto del inmunocompromiso no está tan claro, por ejemplo, hablan de pacientes con VIH con CD4 menos de 200 o que tengan una viremia no controlada. Aunque en la práctica, en los hospitales estamos viendo pocos casos de VIH con COVID o que hayan hecho cuadros severos. ¿Tendrá algo que ver los antirretrovirales que toman? No lo sabemos, pero vemos pocos casos. El uso prolongado de corticoides también está en este grupo. El antecedente, pacientes con antecedente de trasplante de médula ósea u otros órganos también. Antecedente de ser fumador, que no está tan definido, pero se ha considerado en este grupo. Enfermedad renal terminal y enfermedad hepática. Son los factores de riesgo que conocemos y son los pacientes que están siendo hospitalizados y los que al final están falleciendo. Dentro de la clasificación de COVID está la clasificación por estadios, el estadio 1, 2 y 3, los escenarios 1, 2 y 3. Otra clasificación es por infección temprana, infección que incluye la fase pulmonar o la fase de hiperinflamación. Y la otra clasificación es entre leve, moderado, severo y el grave. Y el escenario 1 se divide en los que tienen factores de riesgo y los que no tienen factores de riesgo, y el escenario 2 se divide en el grupo 2A y 2B. Entonces, estas son las clasificaciones que se han propuesto, he simplificado estas en esta tabla, y es más o menos lo que estamos manejando. En este otro gráfico, es interesante ver cómo es que al inicio de la enfermedad, la fase de respuesta viral es la que se da más intensamente, y en la fase del estadio 2 y 3 hay más una respuesta inflamatoria. Esto es muy útil conocer porque el tratamiento que se va a dar tiene que ir ligado a estas fases y al inicio, en un estadio temprano, uno debería de dar tratamiento antiviral, obviamente encontrando el medicamento ideal para esta etapa y posteriormente ya básicamente dar tratamiento antiinflamatorio. O sea, no tendría sentido dar terapia antiviral en estadios 2 o 3 o en estadios más avanzados. Entonces, la terapia antiviral debería estar centrada en este estadio, en el estadio 1. Ahora, cuando vemos el estadio 3, vemos que hay una respuesta inflamatoria intensa. Y también en esta etapa, cuando ya se ha desencadenado el proceso de tormenta de citoquinas, intentar detener este proceso es muy tarde. Por lo tanto, yo creo que el escenario donde debemos de trabajar es este acá, el estadio 2 o la fase pulmonar. Se debe hacer una intervención intensa en este estadio. Como les había comentado en las diapositivas anteriores, los pacientes están llegando en ese estadio, algunos, pero la mayoría está llegando ya casi en estadio 3, donde es un poco difícil sacarlos del cuadro clínico.
Entonces deberíamos de hacer la intervención en esta etapa, en estadios 2A y 2B. Bien, respecto al manejo, había comentado que no tenemos un tratamiento aprobado al momento. Varios agentes están siendo usados como tratamiento para COVID. Los datos son insuficientes para dar una recomendación fuera de los ensayos clínicos, pero sí considerar su uso. El no hacer nada también creo que no es adecuado. Entonces, debemos de considerar el uso de determinados medicamentos que tengan alguna acción contra el virus. Los ensayos clínicos son fundamentales para determinar el tratamiento, eso sí está claro, necesitamos ensayos clínicos serios que nos den respuesta a lo que necesitamos. Entonces, dentro del manejo del escenario 1 y 2, o casos leves y moderados, los dividimos en los casos leves, los que no tienen factores de riesgo, los que tienen factores de riesgo, y en los pacientes que no tienen factores de riesgo, se considera solo dar un manejo sintomático. Aunque hay otras recomendaciones que sugieren iniciar también terapia antiviral en este escenario sin factores de riesgo. En los pacientes que tienen factores de riesgo, sí considerar la terapia antiviral, pero también el manejo ambulatorio. Ahora, en el escenario 2, el 2A y 2B, que es, digamos, muy difícil de diferenciarlos y saber cuándo el paciente de 2A va a progresar a 2B. Entonces, en este estadio hay que tener mucho cuidado y hacer un monitoreo estricto para ver cuándo el paciente va a pasar del estadio A al estadio B y ser más intensos en el manejo. Eh, un punto que se ha considerado es el PAFI. El PAFI menor a 300 indica que el paciente ya está entrando a estadio B. Por lo tanto, deberíamos de hacer el manejo con este indicador del PAFI o que el paciente esté saturando menos de 90 al FIO 21 o que tenga una frecuencia respiratoria mayor a 24. Por lo tanto, desde mi punto de vista, este es el escenario más crítico que debemos de manejar en pacientes hospitalizados e intentar diferenciar los estadios A y B. El Ministerio de Salud sacó este documento sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID el 8 de mayo. Y las indicaciones que ellos dan para casos leves es hidroxicloroquina o ivermectina. Entonces, esto se ha ratificado y desde el día lunes que empezó la atención en los centros de primer nivel se está dando este tratamiento. En los casos moderados, intentar diferenciar el 2A y el 2B, pero el tratamiento básicamente es el tratamiento antihipoxemia. El paciente requiere suplemento de oxígeno. Ver si se va a indicar el tratamiento antiviral, aunque los últimos datos que hemos tenido en estas 2 últimas semanas, el tratamiento antiviral debería estar restringido solo para casos leves y en los casos moderados y severos no tendría ningún efecto. Evaluar si se va a dar un tratamiento antitormenta, tormenta de citoquinas, y un tratamiento antitrombótico en esta etapa. También considerar si el cuadro amerita dar un tratamiento antiinfeccioso, pacientes que entran con cuadros de neumonía agregados, o que una vez después de haber recibido los pulsos de corticoides o el tratamiento con anticuerpos monoclonales podrían tener un cuadro infeccioso. El otro tema que se nos pasa y lo hemos ido afinando en el manejo es el mantenimiento del equilibrio de agua y electrolitos y el equilibrio ácido-base, que es crítico ya que el paciente tiene pérdidas en todo el proceso que se presenta por fiebre, por incremento de la frecuencia respiratoria, más que todo en pérdidas, ¿no? Y el último punto que debemos de ver en el manejo es una terapia integrativa, multidisciplinaria, que se está dando en algunos hospitales ya, y es ver el manejo principalmente con la parte de psicología y de terapia física. Lo que vemos en hospitales es que en el pabellón donde se hospitalizan, los pacientes no saben si van a vivir o van a fallecer. Y lo otro es que ven mismo pabellón fallecer a pacientes. Por lo tanto, ellos tienen un problema muy serio
y necesitamos la intervención de psicología en esta etapa. Y hay pacientes que, pese a estar hospitalizados y haber salido del cuadro, digamos, del cuadro agudo, pero mantienen saturaciones bajas y probablemente los pacientes hayan hecho algún tipo de complicación post-infección. Por lo tanto, se necesita terapia física para ayudarlos a salir de este cuadro. Estas dos intervenciones en el hospital donde trabajo ya lo estamos haciendo y terapia física nos ha ayudado bastante en sacar a estos pacientes que están más de 2 semanas hospitalizados. Y en los antivirales investigados para el tratamiento de COVID, en ensayos clínicos o in vitro, son los que están aquí mencionados. Remdesivir, que es una droga que está en proceso, pero ya salieron reportes. Lo que han encontrado ahí es una disminución del tiempo de hospitalización, por lo tanto, Estados Unidos lo ha aprobado y algunos otros países también ya lo han considerado en sus guías de manejo. Favipiravir no la tenemos, nos faltan más datos. Lopinavir, ritonavir es una droga que también inicialmente se propuso. Bueno, salió un ensayo clínico al respecto y ya no se ha dejado recomendar el uso de esta droga. Hidroxicloroquina y cloroquina son las dos drogas que digamos, están en el juicio en este momento. Hay una discusión para ver si aún deben estar incluidas en las guías o deben de retirarse del manejo del COVID-19. Tazozamida es una droga que está ahí, pero no tenemos información al respecto, no tenemos muchos datos. E ivermectina es la droga que ha ido tomando fuerza, pero básicamente por la acción que tiene in vitro y faltan estudios para evaluar esta droga. Bien, respecto a hidroxicloroquina y cloroquina, se planteó inicialmente que la combinación con acitromicina era adecuada y había una reducción en la carga viral. Pero posteriormente fueron saliendo otros trabajos que lo único que han mostrado esta combinación es que el paciente o los pacientes presentan mayores eventos adversos y que no mejoraban el pronóstico del paciente. Por lo tanto, esta combinación está siendo desaconsejada, pero igual necesitamos tener más información al respecto. El uso de hidroxicloroquina versus cloroquina, al parecer hidroxicloroquina es la que tiene menos eventos adversos. Hay, hay más trabajos hacia hidroxicloroquina. Esta semana salió esta publicación, que es un estudio observacional de varios centros con 96.000 pacientes. Al final ellos concluyen que no hubo esta combinación de drogas no se asoció con la disminución de supervivencia de los pacientes y hubo un mayor número de eventos adversos. Este dato o esta publicación trajo esta semana una serie de comentarios y por lo tanto llevó también algunas reacciones, ¿no? Tanto el estudio solidario de OMS tuvo que parar el brazo de hidroxicloroquina eh, para hasta tener una revisión de esta base de datos. Esta misma semana salió este otro trabajo de dosis bajas de hidroxicloroquina que reducían la fatalidad en pacientes críticos. Entonces, la información que tenemos sobre hidroxicloroquina aún está en proceso. Necesitamos tener más información para tomar una decisión. Yo creo que debemos de ser cautos con la información que llega, hacer una lectura crítica adecuada y al final tomar las decisiones, ¿no? Respecto al opinavir ritonavir, lo que ya les había comentado, el estudio de CAU, lo que muestra es que no hubo una respuesta adecuada en pacientes, por lo tanto, Remdesivir es la otra droga que fue aprobada por FDA como autorización de uso urgente. El estudio clínico de NIH lo que mostró fue una recuperación del 31% de los pacientes, ¿no? Acortó el tiempo de recuperación de los pacientes. Esta droga ya está siendo usada
en otros países, pero básicamente es reducción del tiempo y no hay otro beneficio. La ivermectina, que es la droga de la cual tenemos mucha esperanza en realidad, lo que tenemos es que tiene actividad in vitro contra SARS-CoV-2. Hay poco sustento sobre el uso, incluso las dosis. Necesitamos esperar estudios, resultados de los estudios o de ensayos clínicos para hacer una recomendación más precisa sobre ivermectina. Es una droga de fácil uso, con pocos eventos adversos. Creo que eso ha favorecido o ha inclinado la balanza para el uso de ivermectina. Respecto a la inmunomodulación, tenemos los corticoides, la terapia de citoquinas y el plasma de convalecientes. Voy a hablar de los dos primeros, glucocorticoides como metilprednisolona y la terapia anticitoquinas como tocilizumab. Cuando hablamos del uso de estas drogas, nos referimos a los síndromes de tormenta de citoquinas, que son un grupo de trastornos que como resultado final dan una inflamación sistémica intensa, inestabilidad hemodinámica, una disfunción de múltiples órganos. Básicamente dado por el síndrome de activación de macrófagos y la linfohistiocytosis hemofagocítica. Los dos representan este cuadro del síndrome de tormenta de citoquinas, lo que al final hacen es un daño endotelial y se produce todo este proceso inflamatorio. Entonces, este proceso de liberación de citoquinas incluye que el coronavirus, que el SARS-CoV-2 se una a los macrófagos, a las células dendríticas o monocitos y empiecen a producir toda la cascada de citoquinas y principalmente con la estimulación de interleuquina 6, que lo que produce al final es daño endotelial y daño a nivel hematológico y sobre todo a nivel de linfocitos. Entonces, la metilprednisolona en este cuadro es intentar frenar esta o inhibir tanto la interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, interferón gamma. Y la otra droga que es el tocilizumab es la que tiene una acción contra los receptores de interleuquina 6 y de alguna manera podría frenar la producción de interleuquina 6, eh, frenar la unión de interleuquina 6 al receptor y por lo tanto frenar la tormenta de citoquinas. El otro tema es la respuesta inmune trombótica asociada al COVID-19, que se produce en los pacientes un cuadro trombótico. En algunos reportes sobre necropsias lo que han visto es que hay una coagulación intravascular diseminada, por lo tanto hay una recomendación de usar anticoagulantes como enoxaparina. Hay unos datos que quieren usar esta Bien, voy a pasar a la propuesta que planteó la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Esta propuesta fue terminada el 8 de mayo de este año. Mañana tenemos una reunión para poder elaborar la versión 3, ya que con las publicaciones que ha habido en estas 2 últimas semanas, probablemente realicemos algunos cambios. Entonces, en el escenario 1, lo que habíamos planteado es dividirlos en 2 grupos, a los que tienen factores de riesgo y los que no tienen factores de riesgo. Y solo indicar tratamiento a los pacientes que tienen factores de riesgo. En el escenario 2, se continuó la indicación de cloroquina o cloroquina. ¿Okay? Y respecto a la división de los escenarios 2A y 2B, se consideró para el escenario 2A usar anticoagulación en forma de profilaxis y para el 2B individualizar el manejo si es en profilaxis o si es anticoagulación. Esto en base al anexo que luego les paso a mostrar. Y respecto a la tormenta de citoquinas, lo consideramos desde el escenario 2B. Planteó usar tocilizumab como primera opción, de acuerdo al peso. Y si no hay una respuesta en 24 horas al tocilizumab,
se sugiere utilizar pulsos de metilprednisolona de 500 miligramos cada 24 horas por 3 días y luego continuar con el manejo de metilprednisolona por 5 días. Se planteó usar metilprednisolona a dosis bajas. El paciente llegue al estadio 2B. Ahora, todos estas consideraciones de uso que se están indicando acá, obviamente hay una serie de revisiones respecto al uso de corticoides y en contra, opiniones al respecto del uso de pulsos de metilprednisolona, que son dosis tan altas, ¿no? También que los pacientes, una vez que reciben los pulsos y no tienen mejoría, podrían tener sobreinfecciones y cuando pasan a UCI, los pacientes se complican. Entonces, hay bastante información y bastante por discutir en esta etapa, ¿no? En este trabajo lo que muestran es el uso de dosis bajas de corticoides. Los pacientes tuvieron una respuesta. Son serie de casos, de 26 casos, pero sí hubo una respuesta a dosis de 1 a 2 miligramos por día entre 5 a 7 días. Criterios de tormenta que utilizamos, un PAFI menos de 300, una saturación menos de 90, la frecuencia respiratoria mayor a 24, y al menos con uno de los siguientes criterios laboratoriales: ferritina más de 1000, dímero D más de, el PCR más de 100, un DHL por encima de 300, que haya linfopenia menos de 800 células por ml, el 6 mayor a 40 gramos por ml, y que tenga una procalcitonina menor a 0,5, que indique que no tiene un cuadro infeccioso. Entonces, cuando vemos síndrome de la linfopenia es un criterio muy útil, que está asociada a enfermedad grave, que nos indica que hay un progreso de la enfermedad. La interleuquina 6 es muy útil, está asociada a síndrome de estrés respiratorio agudo. Por lo tanto, el ver estos dos valores de laboratorio es muy útil en el manejo de los casos. Estas son las indicaciones de uso de enoxaparina y tocilizumab, profilaxis o anticoagulación de acuerdo al aclaramiento de creatinina, ¿no? Y de acuerdo al peso. Tocilizumab de acuerdo al peso, menos de 75 kilogramos, 400 miligramos, o si pesa más de 75, 600 miligramos. Okay. Bien, vayamos a las conclusiones. Primero, que no existe un tratamiento antiviral específico para COVID, lo hemos recalcado desde el inicio, por lo cual no se puede emitir una recomendación, solo hacer, dentro de lo que se puede emitir es consideraciones de uso de cada droga, y al final queda en manos del médico tratante, ¿no? Tenemos que diferenciar o clasificar o estadiar a los pacientes con COVID-19. Necesitamos que una vez que el paciente entra a hospitalizarse, clasificarlo o estadiarlo para el manejo. El manejo de casos leves con factores de riesgo, consideramos que deberían de recibir tratamiento ambulatorio, antiviral ambulatorio, ¿no? Los casos moderados, intentar diferenciarlos entre los estadios 2A y 2B es muy crítico. Tenemos que estar en un seguimiento diario al paciente. El manejo tiene que ser rápido, ¿no? Tenemos que actuar justo antes de la tormenta, y el objetivo de todo esto es evitar que los pacientes lleguen a ventilación mecánica. Creo que el punto crítico es esto: evitar que los pacientes lleguen a ventilación mecánica y actuar justo antes de la tormenta. Eso quiere decir que debemos actuar entre el día 6 y 8 y tener un monitoreo de laboratorio estricto en esos días. Habíamos comentado sobre el tratamiento. Uno era la antihipoxemia, digamos, lo que sí sabemos que le da el soporte al paciente, ¿no? La terapia antiviral, que había que considerarlo en el escenario 1 y ver si aún se va a mantener en los escenarios 2 y 3. La terapia antitormenta, ¿no? Dar tocilizumab o metilprednisolona. Y si requiere el paciente un antibiótico de acuerdo al cuadro infeccioso que presente, se tiene que agregar.
no olvidarse del mantenimiento del equilibrio de agua y electrolitos, y a su vez se debe de considerar el manejo multidisciplinario, tanto psicología y medicina física, que son los que inicialmente deberían acompañarnos en el manejo. Bien, eso es todo. Si tienen preguntas, vamos, iniciamos la ronda de preguntas, creo. Gracias, doctor Angles. Ha estado muy didáctica su ponencia, como siempre. Lo felicito. Vamos a la ronda de preguntas. Acá hay varias que nos emiten los que nos están siguiendo. Bueno, la primera, refieren, ¿cuándo se considera a un paciente COVID como curado? Mire, lo que hemos estado viendo es que el realizar pruebas de laboratorio, pruebas rápidas o moleculares, que era la recomendación inicial, ¿no? Para, para decir que un paciente está curado. O sea, eso quiere decir que tenga pruebas rápidas que indiquen, o pruebas serológicas que indiquen que el paciente tenga IgG, ¿no? Y que tenga 2 pruebas moleculares negativas. Y a su vez otros consideraron que se hagan anticuerpos en plasma y ver si el paciente los ha formado, pero eso nos ha traído una serie de complicaciones, ¿no? Y actualmente lo que estamos considerando es las recomendaciones que ha dado CDC de decir que esta evaluación se debe hacer en base al tiempo. Las recomendaciones que da CDC han sido que un paciente, una vez que ha sido diagnosticado, después de 10 días el paciente deja de ser contagioso y si su cuadro no ha progresado, se considera como si el paciente hubiese curado. Y hace una salvedad en pacientes que están hospitalizados o que tienen un cuadro más grave, esperar hasta 14 días. O sea, son una definición en base al tiempo y otra una definición en base a pruebas de laboratorio. Pero en la práctica, el hacer pruebas de laboratorio va a complicar por la cantidad de pacientes. Por lo tanto, creo que considerar el tiempo debería ser más útil que las pruebas de laboratorio. Ok. Otra pregunta, doctor. Refieren a cuánto tiempo de aislamiento debería de mantenerse un paciente después de haber recibido el tratamiento. No le entendí muy bien la pregunta. Acá consultan de que cuánto tiempo de aislamiento aún tendría que tener un paciente que ha recibido el tratamiento hospitalizado, imaginamos la pregunta. Bueno, el aislamiento que se ha recomendado desde el inicio es el de 14 días, ¿no? Paciente que tiene síntomas o que ha tenido un contacto. Yo creo que mantener esa recomendación hasta ahora el ministerio la tiene, ¿no? La que estamos tomando. Ujú. ¿Cuáles son los criterios de alta para COVID, para pacientes con COVID? Es, o sea, es algo parecido a la primera pregunta, ¿no? Los criterios de alta básicamente son clínicos, que el paciente haya tenido una respuesta adecuada al manejo y que no requiera o que no tenga requerimiento de oxígeno. Básicamente esos son los parámetros. Obviamente que no tenga un cuadro infeccioso asociado, pero los parámetros de alta tienen que ser clínicos. Eso no lo vamos a cambiar, porque hacerle una prueba adicional no nos va a ayudar en ese momento. Tiene que primar la parte clínica y eh, creo que los que están manejando COVID tienen que entender esto, ¿no? Ujú. Otra consulta, doctor. ¿El uso ambulatorio de corticoides? Sí, hay dos temas, el uso de corticoides y el uso de anticoagulantes en forma ambulatoria. Ese tema se ha discutido bastante.
no hay evidencia al respecto como para hacer una recomendación, ¿no? Eh, Más aún nos ha traído una serie de problemas el uso de anticoagulantes, ¿no? Los pacientes llegan a la emergencia con hemorragias digestivas, con hemoglobinas muy bajas. Por lo tanto, en el comité de expertos del Ministerio de Salud hemos sido muy enfáticos en retirar esta recomendación de usar corticoides y anticoagulantes en forma ambulatoria. La única indicación que se ha dado es el dar antivirales como hidroxicloroquina o ivermectina. Pero los anticoagulantes y los corticoides no están recomendados para uso ambulatorio. Perfecto. Acá hay otra consulta, doctor. Refieren, eh, después de la enfermedad, ¿el paciente queda inmunizado de COVID? Claro, ese es otro tema que se está discutiendo porque se está haciendo, se está buscando pacientes que han tenido la enfermedad para tener el plasma de estos, de plasma convaleciente, ¿no? Y en un número menor se ha visto que estos pacientes no han formado anticuerpos. Es un tema que aún está en estudio, pero se entiende que la mayoría de pacientes van a formar anticuerpos. No tengo una información precisa al respecto, necesito tener más datos para poder dar una opinión exacta respecto a la pregunta que me ha hecho. Ujú. Doctor, bueno, nosotros acá vemos bastante paciente gestante y hemos estado teniendo, es más, la afluencia de partos en gestantes con COVID, cesáreas en gestantes con COVID. Al respecto, preguntan, en caso de las gestantes, ¿hay alguna diferencia en la terapéutica que se pueda dar? ¿Cuál es el que está dando en su hospital? Sí, como ha visto, dentro de los factores de riesgo, no están consideradas las gestantes, pero en el reporte de mortalidad que nos mostraron, hay un grupo de gestantes que han fallecido. Entonces, se está considerando incluir a las gestantes dentro del grupo de riesgo. Ahora, respecto a la medicación, son drogas que son seguras en gestantes, por lo tanto, el manejo no va a cambiar, me refiero a la parte ambulatoria. En el manejo de un paciente hospitalizado, ya depende de la gravedad del paciente y bueno, tenemos que tomar decisiones en ese momento. Recuerden que no tenemos información, o sea, tenemos poca información al respecto, ¿no? Así que son digamos, datos que tenemos que ir sacando en el camino, pero en general, una vez hospitalizado, tiene que ser manejado como los otros casos, ¿no? Ujú. Claro. Doctor, en relación al uso de metilprednisolona, sabemos que en nuestros hospitales a nivel nacional hay desabastecimiento de este medicamento. En relación a ello, ¿cuál sería la alternativa de uso en cuanto a corticoides? Sí, hay bastante controversia en el uso, ¿no? De metilprednisolona. Bueno, lo que yo les estoy planteando es el acuerdo que dio eh, la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y en forma ya, digamos, más particular en el hospital donde laboro, en el pabellón en el cual nosotros estamos a cargo, que es el servicio de infectología, se ha considerado usar de corticoides, porque nosotros hemos visto que hay una respuesta adecuada cuando se interviene en el momento preciso. Hay otros servicios que no han considerado el pulso de corticoides y dan dosis bajas de corticoides en estos escenarios. El tema del desabastecimiento de metilprednisolona sí nos ha generado complicaciones y al momento de hacer el cálculo se considera usar dexametasona a dosis muy altas, ¿no? Más o menos corresponden a 20 ampollas de dexametasona si uno quiere hacer un pulso. Pero como le comento, hay servicios en los cuales no aprueban el dar el pulso y dan
corticoides, en este caso dexametasona, 4 o 5 ampollas como manejo, ¿no? Pero haciendo el cálculo más o menos corresponde a 20 ampollas si uno quiere pulsar, pero igual, bueno, tiene que tener el aval del paciente y que tiene que haber un acuerdo en su servicio para ese manejo, ¿no? Doctor, respecto al uso de antivirales, ¿cuál es el antiviral que está disponible en nuestro país o con el cual de repente también tiene la experiencia en su hospital? Sí, los dos antivirales que están, digamos, en el documento técnico del Ministerio de Salud, que son hidroxicloroquina y ivermectina, son los que están ya se han distribuido a los establecimientos de primer nivel de atención. Entonces, son dos que están disponibles actualmente. Eh, Otros antivirales como Remdesivir no están aprobados en el país, que ese todavía no lo tenemos. Solo los dos, la hidroxicloroquina y ivermectina, son los que están a nuestra disposición, ¿no? Otra consulta, doctor. Respecto a, bueno, si tiene un paciente que se le ha hecho entre el 10º y 14º día de tiempo de seguimiento a y aún persiste la prueba serológica del control IgG e IgM, ¿qué se debería de considerar acerca de la infección? Eh, Respondí esta pregunta anteriormente, o sea, considerar o usar las pruebas eh, rápidas o las moleculares para seguimiento no son tan útiles. Estas pruebas están diseñadas básicamente para el diagnóstico. Entonces, nos va a llevar a mucha confusión si encontramos, por ejemplo, IgG e IgM positivos en un mismo momento. Si uno ve las curvas en las cuales estas pruebas se tornan positivas y pueden ir decayendo, son variables, ¿no? O sea, podemos tener, por ejemplo, al día 6 o 7, eh, IgG como IgM, si el IgG se produjo rápidamente, y y poder esperar a que el IgM, que es, digamos, el que indica un cuadro agudo, mantenerse en el tiempo hasta 21 días aproximadamente. Por lo tanto, el hacer un análisis respecto digamos, en la evolución del paciente, respecto a las pruebas que se realizan, yo no lo recomiendo. O sea, vuelvo a decir lo que le dije hace un momento, importa más la parte clínica y el tiempo en que pasó la enfermedad. Eh, Sugieren que debía ser 10 días y 14 días en pacientes que han tenido otro cuadro más severo. Pero si queremos esperar pruebas, digamos, formación de IgG o tener una prueba molecular en el tiempo, probablemente no tengamos una respuesta a esto. En la práctica lo que hemos visto es que pacientes que han sido aislados por 14 días y van a retornar al trabajo, se les hace otra vez la prueba rápida y siguen teniendo IgM e IgG, ambas pruebas. Y a algunos pacientes se les ha hecho pruebas moleculares y aún siguen saliendo positivas, porque probablemente lo que capta esto es el ARN del virus, que no sea viable, pero lo va a seguir teniendo. Por lo tanto, el hacer un seguimiento con pruebas de laboratorio no es una recomendación y más solo considerar el tiempo desde el momento del diagnóstico para ver la evolución del paciente. Doctor, otra consulta. Refieren cuál es la posición de la Sociedad Peruana de Infectología respecto al uso ambulatorio de hidroxicloroquina y cloroquina, ya que esto está dentro de las normas, pero sabemos que por las reacciones adversas, ambulatoriamente es difícil de controlar esto. En todo caso, ¿cuál sería la posición del uso de la Sociedad de Infectología? Sí, como le había comentado, la última versión que publicamos fue la del 8 de mayo. En esta versión se planteó dar tratamiento para casos leves con factores de riesgo, dar hidroxicloroquina y en los lugares donde no se tenga acceso, dar cloroquina. Esa fue la posición de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas el 8 de mayo.
El día de mañana tenemos una reunión para elaborar la versión 3 y ver si aún vamos a persistir con la hidroxicloroquina o retirarla. Pero esta ya es una decisión que se tiene que tomar en grupo, con los asociados de la sociedad, y todavía eso no le puedo dar una explicación porque todavía Sí. están en proceso, ¿no? Ujú. Doctor, respecto al uso de AINES, en este caso, refieren sobre el uso de indometacina. Existe, primero, la posición de ustedes, porque existen algunos estudios que esto no, no tienen el respaldo, ¿no? De estos estudios. En todo caso, ¿cuál es la posición suya al respecto? Se refiere a antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Sí, doctor. Sí. Y al inicio salió un comunicado que no estaban indicados y posteriormente salió otro que sí se podía usarla en pacientes que lo necesitan. O sea, pacientes que sí son usuarios de AINES, no se les debería suspender. Ahora, si tú quieres usarlo para COVID, creo que no hay una indicación sobre eso. Más usar paracetamol, que es la otra opción. Eh, la salvedad es que no es que se prohíbe el uso, sino en los pacientes que requieren esta medicación deberían de continuarla. Pero los pacientes que requieren esta medicación, pero puede ser reemplazada por otra, se debería usar el paracetamol. Esa fue la conclusión que salió sobre el uso de AINES. Hola, parece que se colgó. ¿Escucha? ¿Escucha? Ya la ¿Ya? Sí, le escuchamos, escucho. doctora. Ya Ok. está su hijo. Doctor Ángeles, en relación a los pacientes con COVID positivo asintomáticos, pero que tengan comorbilidad, se debería de realizar los exámenes basales, laboratoriales e imagenológicos. Y lo que se recomienda es que ese grupo de pacientes que tienen factores de riesgo tienen que ser evaluados por el médico, por un médico, ¿no? Y indicarles la medicación o un antiviral, y si considera que en ese momento se deben de pedir pruebas, lo debe de hacer. Esto, recuerde que queda a potestad del médico tratante, ¿no? Eh, es que la presentación es muy variable, ¿no? Pacientes que tienen cuadro renal, por ejemplo, y están con una ITU, que podría sugerir que es por, digamos, hay una evolución por COVID, pero probablemente solo sea la ITU la responsable, ¿no? Y los escenarios son múltiples, por lo tanto, esto tiene que quedar a potestad del médico tratante, ¿no? Ver si va a considerar en pedirle una prueba adicional. Doctor, ¿existe la posibilidad de reinfección? Sí, es otro tema similar al me preguntó si formaban anticuerpos. Si un grupo de pacientes que no forman anticuerpos probablemente tengan la posibilidad de reinfectarse, pero le doy la misma respuesta que le di frente al anterior, que necesitamos más información para dar una respuesta más clara sobre el tema, ¿no? Doctor, en relación a los valores del PAFI, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno en la altura, eh, no sé si tendrá algún concepto sobre los valores o los parámetros que se pueden considerar eh, más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, ya que nosotros acá en la región Huancavelica trabajamos con a esta altitud
y pues no tenemos aún valores que hayamos hecho nosotros mismos, quizá los estudios para poder dar estos parámetros, ¿no? Sobre esta altitud. Sí, en realidad este tema no lo he trabajado sobre COVID en altura. Entiendo que el Colegio Médico de Puno hizo una teleconferencia con médicos de Bolivia y bueno, en realidad no tengo mayor información al respecto, solo que pacientes que están en altura se adaptan más fácilmente a valores más bajos de oxígeno, por lo tanto tienen una mayor adaptación, o que los receptores AC2 son diferentes en los pobladores de altura, son menores, por lo tanto la enfermedad no progresaría tan rápido. Pero bueno, en realidad no tengo más información, no he hecho una revisión respecto al tema y no trabajo el tema, ¿no? Diría que un experto en el tema de una respuesta al respecto. Ujú. Bueno, por último, doctor, en relación a al seguimiento que se tendría que dar en el primer nivel de atención a los pacientes que están asintomáticos, ¿cuál deberían de ser las estrategias que se deberían de adoptar en lugares como nuestra región, ya que existen muchas particularidades, ¿no? Más aún, ya que estamos prácticamente ya en este periodo de tiempo no cumpliendo la cuarentena que ha dictado nuestro gobierno. ¿Qué sugerencias nos podría dar o recomendar al respecto? Sí. Creo que el enfoque que se dio a la pandemia básicamente fue un enfoque hospitalario, un enfoque de necesidad de tener ventiladores. Ese enfoque inicial tiene que cambiar. Ese enfoque tiene que cambiar porque, bueno, ya está cambiando, porque la atención de pacientes es básicamente a nivel ambulatorio. El mayor número de pacientes es ambulatorio, ¿no? Un momentito. Entonces, el mayor número de pacientes es ambulatorio. Entonces, lo que se debe hacer es fortalecer el primer nivel de atención. Es lo que el ministerio ha hecho en estas últimas semanas al emitir un documento técnico. Un momentito. Deme un momentito, tengo acá una interrupción. No hay problema, no hay problema. Ok, disculpen la interrupción. No, no se preocupe, doctor. Sí. Sí, mi hijo que está... Ok, le decía que debemos de fortalecer el primer nivel de atención. Ese enfoque lo debimos haber hecho desde el inicio y solo No se le fortalecer. está escuchando bien, doctor. Bien, le decía que debemos de fortalecer el primer nivel de atención. El enfoque que hizo el ministerio inicialmente, que sea un enfoque hospitalario y un enfoque en cuidados intensivos, no fue adecuado. Tanto ya se ha dado las pautas para iniciar la atención a nivel de establecimientos de primer nivel. Y creo que debe trabajar ahí, ¿no? Informar adecuadamente a la población para que puedan atender esos establecimientos. Y el otro punto crítico creo que fue otro error que se cometió, fue el decir a la población que se quede en su casa y que cuando tenga síntomas o su cuadro se agrave acudan a los establecimientos. Y eso fue un error serio porque la idiosincrasia de la población hace que las personas esperen hasta sentirse muy mal
y recién acudir a un establecimiento de salud. Como había comentado, en esta enfermedad el tiempo es muy, digamos, es crucial, ¿no? Uno debe intervenir entre el día 6 y 10 y los pacientes están llegando un poco tarde. Ahora, el ministerio está apostando porque la terapia antiviral en casos leves, porque el ministerio ha considerado dar tratamiento a todos los pacientes leves, funcione y esto de alguna manera reduzca la progresión de la enfermedad y que estos pacientes no lleguen hacia los hospitales. Pero creo que el primer nivel de atención es crucial en esta enfermedad y no debimos haberlo perdido desde que empezó la pandemia, ¿no? Bueno, doctora Angles, quedamos sumamente agradecidos con su ponencia completamente didáctica, explícita. Agradecemos su buena voluntad para colaborar con nuestra región en esta ponencia. Asimismo, agradecemos infinitamente la colaboración que nos está brindando Laboratorios Vago y todo el apoyo técnico que nos está brindando para estas ponencias. Muchísimas gracias, doctor Eddie. Quisiera, por favor, comprometerlo. Eh, Nosotros teníamos tantas actividades programadas durante el año que en algún momento pensamos retomar. Y quisiera invitarle, por favor, para que en algún momento nos acompañe en esta nuestra ciudad, en Huancavelica, para una ponencia por usted. Ok, muchas gracias por la invitación. Sí, he estado en Huancavelica ya dando unas charlas, así que es un gusto poder colaborar con ustedes. Estoy Muchísimas post-guardia, gracias. así que mi voz está un poco mal. Pero Muy bueno, amable, saludos a doctora Ángel. todos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a Laboratorios Vago. Muy amable. Muchas gracias.